Muchas gracias. Eh, bueno, para mí es un placer. Tuve el privilegio de estar sentado a la par ahora que fui a Perú, a uno de los capítulos donde estaba con don Percy y le propuse que si él me podía dar una unidad de educación hace 2 meses más o menos, Percy, que estuvimos en Perú juntos en ese capítulo y tuve el privilegio de conocerte ahí. El Percy es doctor, es empresario y docente universitario en programas de Master Business Administrator, con más de 30 años de experiencia en la dirección, estrategia y desarrollo de negocios en sectores como turismo, bienes y raíces, comercio internacional y servicios profesionales. Es autor de 2 libros, uno enfocado en la prospectiva estratégica y otro en estrategia empresarial, desde donde promueve una visión práctica y humana de la gestión en contextos de incertidumbre. Dentro de BNI Cambio ha tenido una trayectoria activa de servicio, desempeñándose como coordinador de Power Teams, coordinador de apoyo de membresía y presidente. Desde enero del 2025 se desempeña como director, acompañando a los miembros en su crecimiento empresarial y en la consolidación de una cultura de apoyo, profesionalismo y generación de negocios sostenibles. Percy, muchísimas gracias por haber accedido a estar con nosotros hoy, amigo. La pantalla está disponible, ya eres anfitrión para que nos presentes. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Gracias por este momento. Espero que sea entretenido y que no los aburra porque sí quiero profundizar en un tema que nos va a ayudar a entender por qué BNI funciona. No sé si logran ver la pantalla, Aún no, Percy. ¿no? No. Uy, a ver, ahora. Ahora sí, ahora sí. Ya. Vamos a ver esto. Ok. Listo, se ve la pantalla completa, ¿correcto? Sí, Sí, señor. Perfecto. Miren, antes de comenzar, permítanme contarles por qué, por qué decidí investigar esta pregunta. Hasta el año 2020 yo dirigía una empresa dedicada exclusivamente al turismo internacional. La pandemia hizo desaparecer nuestro mercado de un día para otro. O sea, de un día para otro nos quedamos en cero. Con miles de empresarios seguramente, ¿no? Tuve que enfrentar la posibilidad de empezar desde cero. En ese momento comprendí que la respuesta no estaba en aferrarme al negocio que había perdido, sino en descubrir cuál era la verdadera capacidad que había construido durante años y cómo podía aplicarla en un contexto completamente diferente. Ujú. Esta búsqueda me llevó a crear una nueva empresa e ingresar a BNI. Con el tiempo, a hacerme una pregunta que terminó convirtiéndose en el origen de esta conferencia. ¿Por qué una organización basada en la confianza, la cooperación y las referencias funciona de manera tan consistente para miles de empresarios en todo el mundo? Hoy quiero invitarlos a que juntos respondamos a eso. Pero hoy día no quiero hablarles de negocios, ni de ventas, ni de networking. Quiero empezar con esta pregunta. ¿Cómo llegó el ser humano a dominar el planeta? Esta es una pregunta que aparentemente no tiene ninguna relación con BNI, pero les prometo que al final de esta conferencia comprenderán que tiene absolutamente toda la relación. La charla tiene 5 capítulos, vamos a empezar por el capítulo 1. Miren, los invito a que viajemos mentalmente. Disculpe, se escucha como una novela al fondo. No sé, alguien creo que tiene.
Ya, gracias. Quiero invitarlos a viajar mentalmente 300.000 años atrás en la historia. No existían ciudades, no existía agricultura, no existían empresas, no existía dinero, no existían gobiernos, solo naturaleza y una especie muy, pero muy extraña intentando sobrevivir. Miren, les hago esta pregunta. Si ustedes fueran inversionistas hace 300.000 años y tuvieran que apostar, ¿cuál de estas especies dominaría el planeta? ¿Por cuál apostarían? Y seamos honestos, nosotros seríamos una pésima inversión. No éramos el más fuerte, no éramos el más rápido, no éramos el más peligroso, ni siquiera éramos buenos peleando. Entonces, ¿por qué sobrevivimos? Ojo, no afirmaremos que sobrevivimos únicamente por ser inteligentes, porque la evidencia actual sugiere algo más complejo. El autor Michael Tomasello, uno de los mayores especialistas del mundo en evolución cognitiva, plantea que lo que realmente distingue al ser humano no es solo su inteligencia individual, sino su extraordinaria capacidad para colaborar con otros, compartir intenciones y aprender socialmente. O sea, quiero decir con esto que nuestra inteligencia evolucionó dentro de un contexto profundamente cooperativo. Un solo ser humano probablemente moría. 10 seres humanos podían derribar un mamut. La cooperación fue la primera ventaja competitiva de nuestra especie. En este libro de Yuval Noah Harari, Sapiens, sostiene que la capacidad del Homo sapiens para cooperar flexiblemente en grupos numerosos, incluso entre individuos que no se conocen, fue un factor decisivo para su éxito evolutivo. Lo que quiere decir que esta cooperación se apoyó en la creación de narrativas compartidas, normas e instituciones que permitieron coordinar acciones a gran escala. Entonces, podemos decir que nuestros antepasados no cooperaban porque fueran buenas personas. Cooperaban porque si no lo hacían, simplemente no sobrevivían. Y si la cooperación permitió sobrevivir a nuestra especie durante cientos de miles de años, la pregunta ya no es por qué funciona. La verdadera pregunta es ¿en qué momento dejamos de creer en ella? Porque esa misma cooperación construyó las aldeas, construyó las ciudades, el comercio y finalmente las empresas, que es lo que nos atañe y nos interesa. Entonces, entramos a la segunda parte, la cooperación cambió la escala. Es que nuestros antepasados descubrieron algo extraordinario. Descubrieron que cooperar permitía sobrevivir, pero luego descubrieron algo aún más poderoso. Cooperar también permite prosperar. Y ahí comenzó la verdadera historia de nuestra civilización. Hace aproximadamente unos 12.000 años ocurrió uno de los cambios más importantes de la historia humana, la revolución neolítica. Es cuando dejamos de seguir la comida y comenzamos a producir. No fue simplemente una revolución agrícola, fue una revolución en la confianza. Cultivar significa esperar meses para cosechar, cuidar el terreno, protegerlo, compartir tareas y confiar en que los demás cumplirán también su parte. Sin confianza, la agricultura habría sido imposible. Joseph Henrich, en su libro El secreto de nuestro éxito, sostiene que el éxito humano no puede entenderse únicamente por la inteligencia individual. Esta depende de la acumulación de conocimientos, normas y prácticas transmitidas socialmente y de generación en generación. Las culturas prosperan porque las personas aprenden unas de otras y cooperan a gran escala.
Y aquí aparece algo maravilloso. Cuando todos hacían lo mismo, sobrevivían apenas, duramente les costaba. Pero cuando cada uno comenzó a especializarse, todos prosperaron. No nació la competencia, nació la especialización. Y la especialización exige más cooperación, porque nadie puede producir todo solo. La especialización no disminuyó nuestra dependencia de los demás, es decir, la multiplicó. Después aparecieron las aldeas, luego las ciudades, luego el comercio. Entonces pregunto, ¿qué necesita un comerciante para venderle a alguien que nunca ha visto? Y la respuesta es confianza, porque el comercio comienza mucho antes que el dinero. Acuérdense del trueque. El comercio comienza cuando dos desconocidos deciden confiar uno del otro. Francis Fukuyama argumenta que las sociedades con altos niveles de confianza interpersonal, tienden a desarrollar organizaciones más complejas y economías mucho más dinámicas. Por ejemplo, la ruta de la seda no transportaba solamente seda, transportaba ideas, transportaba tecnología, religiones, idiomas, innovaciones, amistades, alianzas. Eso nos lleva a entender que las grandes civilizaciones nunca crecieron aislándose, crecieron conectándose. En la Edad Media aparecen los gremios. ¿Y por qué aparecen? Porque la gente en la Edad Media entienden que algo que hoy seguimos aprendiendo es que la reputación colectiva vale más que el beneficio individual inmediato. ¿Y por qué nacen los gremios? Porque en los gremios protegían la calidad, la confianza, el aprendizaje, la formación y las recomendaciones. Si un artesano engañaba a un cliente, perdía prestigio todo el gremio. No sé si eso le suena familiar. El Renacimiento fue una época extraordinaria, pero no fue una época de genios aislados. Fue una exposición de colaboración de artistas, de banqueros, de arquitectos, de ingenieros, de comerciantes y también de patrocinadores, todos formando redes. Tenemos un ejemplo, en la familia de los Medici. Fue una familia que articulaba toda una red que conectó talento, capital e ideas. No por mera casualidad, en Florencia pues, se encontraron Leonardo, Miguel Ángel y otros tantos, ¿no? Y ahora entramos a una etapa interesante, ¿no? Y que muchos creen que la revolución industrial fue una revolución solamente de máquinas. No fue así. La revolución industrial fue una revolución de coordinación, porque nunca antes tantas personas habían trabajado juntas para producir valor. Las fábricas fueron enormes redes de organización. La empresa moderna nació cuando aprendimos a coordinar a miles de personas. Ya llevamos más o menos unos 10 minutos viajando por miles de años en la historia. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces apareció la palabra cooperación? Siempre, en todo, hasta el momento, en todo momento la estoy mencionando. Porque cada vez que la humanidad dio un salto, ese salto ocurrió cuando aprendimos a colaborar con más personas que antes. La historia de la humanidad no es la historia del individuo. La historia de la humanidad es la historia de cooperación, de redes de cooperación cada vez más sofisticadas. Sin embargo, hace poco más de 2 siglos ocurrió algo extraordinario. Por primera vez comenzamos a explicar el progreso económico poniendo al individuo en el centro del análisis.
Aquella forma de pensar transformó el mundo y todavía influye en cómo entendemos los negocios. Para comprender por qué hoy hablamos de redes, primero debemos comprender por qué durante tanto tiempo hablamos de individuos. Y fíjense en ese año, no es la independencia de Estados Unidos que pasó. Hasta ahora hemos recorrido casi 300.000 años de historia. Hemos visto tribus, agricultura, comercio, ciudades, civilización, pero llegamos a un año que cambió para siempre nuestra forma de entender la economía. Este profesor, Adam Smith, es un profesor escocés, publicó uno de los libros más influyentes de toda la historia, La riqueza de las naciones. Porque él se preguntó, ¿por qué unas naciones prosperan y otras no? Y ojo, y no exagero cuando digo que ningún libro ha influido tanto en la forma en que entendemos los negocios. Y aquí debemos de explicar algo que pocas veces se cuenta, ¿no? Adam Smith no escribió solamente sobre el dinero, intentó responder esa pregunta, ¿no? Que por qué prosperan unas naciones más que otras? Y Smith utiliza un ejemplo aparentemente sencillo. Él analiza una fábrica de alfileres, ¿no? Donde un trabajador solo apenas podía fabricar unos pocos alfileres al día. Pero cuando el trabajo se divide en tareas especializadas, la productividad se multiplica. Aquí aparece un concepto fundamental que se aplica hasta hoy, que es la división del trabajo. Smith comprendió algo extraordinario. La especialización hace que todos produzcamos más. Y quiero rescatar una idea aquí. La división del trabajo no elimina la cooperación, la hace mucho más necesaria, porque mientras más especializado soy, más dependo de los demás. Y aquí llegamos al concepto más famoso de Adam Smith, el de la mano invisible, pero creo que debemos de explicarlo correctamente. Smith observa que cuando las personas buscan mejorar su propia situación, pueden contribuir sin proponérselo al bienestar general mediante el intercambio de mercados competitivos. Ojo, esto no significa egoísmo absoluto ni una ausencia de ética, por si acaso. De hecho, Smith años antes había publicado un libro titulado Los sentimientos, la teoría del sentimiento de la moral, donde sostiene que la simpatía, la empatía y los juicios morales son esenciales para la vida social. Retrocedamos solo unos cuantos años más atrás. Antes de Smith aparece John Locke. Locke desarrolla una idea poderosa. Los individuos poseen derechos naturales, vida, libertad y propiedad. La libertad económica surge sobre esa base filosófica y gracias a esas ideas comienza el extraordinario crecimiento del capitalismo moderno. Ricardo demuestra también algo que parecía imposible. Dos países pueden beneficiarse del comercio incluso si uno produce todo mejor que el otro. Su teoría de la ventaja competitiva, perdón, su teoría de la ventaja comparativa muestra que la especialización y el intercambio generan riqueza mutuamente. Fíjense cómo aquí vuelve a aparecer la cooperación. No es cooperación emocional, es cooperación económica. Estas tres ideas, especialización, competencia y mercado, cambiaron el mundo y debemos reconocerlo. Durante más de 2 siglos ayudaron a sacar de la pobreza a millones de personas. Pero aquí aparece otra pregunta. ¿Son suficientes para explicar el éxito de Apple? ¿Explican a Amazon? ¿O a Google? ¿O a Cemex? ¿O a BNI? En tiempos de Adam Smith, las empresas competían principalmente produciendo bienes. Hoy se compite conectando personas, conocimiento, datos y ecosistemas. La unidad de análisis cambió. Antes estudiábamos empresas, hoy estudiamos redes. Y aquí una frase que creo que será recordada. La revolución industrial premió a quienes producían mejor. La economía del conocimiento premia a quienes conectan mejor.
Pero hasta ahora hemos hablado de individuos, pero el siglo XXI nos obliga a mirar algo diferente: las conexiones, las redes, la coordinación. Y justamente ahí aparece una nueva generación de pensadores que comienza a cuestionar si basta con optimizar empresas individuales o si debemos comprender cómo se crea valor entre múltiples actores. Adam Smith nos enseñó cómo prosperan los individuos dentro de un mercado. El siglo XXI nos obliga a responder una pregunta distinta: ¿cómo prosperan las redes? Para responderla debemos viajar desde la Escocia del siglo XVIII hasta la teoría de los juegos, el equilibrio de Nash y una nueva manera de entender la estrategia empresarial. Teorías que fueron creadas solamente a mediados del siglo pasado. Adam Smith respondió una gran pregunta: ¿cómo crea riqueza un individuo dentro de un mercado? Pero el siglo XXI nos plantea otra completamente distinta. Esta pregunta es: ¿cómo se crea valor cuando ningún actor puede hacerlo solo? Durante 2 siglos aprendimos a pensar como ingenieros. Una empresa, una fábrica, una cadena, un proceso, optimizar, reducir costos, eliminar desperdicios, mayor eficiencia, todo era lineal y funcionó, claro. Pero, ¿qué ocurre cuando el producto deja de ser lo más importante? ¿Qué ocurre cuando el verdadero valor está en coordinar conocimientos, capacidades y relaciones distribuidas? Aquí aparece un autor latinoamericano que, en mi opinión, ha hecho una de las contribuciones más interesantes al pensamiento estratégico contemporáneo. Alejandro Ruelas Gossi, en su artículo El valor del desequilibrio, sostiene que durante más de 2 siglos las organizaciones se enfocaron en maximizar el beneficio propio mediante modelos egocéntricos. Sin embargo, hoy se observa que muchas de las empresas que transformaron industrias completamente no siguieron esa lógica. Cambiaron el juego construyendo redes donde múltiples actores crean valor conjuntamente. Y aquí quiero decir algo importante. Ojo, no está atacando a Adam Smith, está diciendo que las preguntas cambiaron. Y aquí quiero introducir una frase: las empresas dejaron de competir únicamente como empresas, ahora compiten como ecosistemas. Durante décadas nos enseñaron algo que parecía incuestionable: la cadena de valor de Porter. Crear valor consistía en optimizar cada eslabón, reducir costos, eliminar ineficiencias, ser un mejor competidor. Esa lógica extraordinaria y extraordinariamente útil funcionó durante mucho tiempo, pero todo lo que nos explicaron aquí ocurre dentro de la empresa. Ruelas Gossi propone cambiar completamente la pregunta. Ya no nos preguntamos cómo optimizo mi empresa, sino cómo coordino mejor una red. Porque el valor ya no vive solamente dentro de una empresa, vive entre las conexiones. El nodo que crea más valor no siempre es el que produce más, es el que coordina mejor. Este día resume el espíritu de la orquestación estratégica, que es que el valor surge de articular recursos y capacidades distribuidos entre distintos nodos, más que perfeccionar una cadena de valor interna. Lo que se busca ahora es la coordinación entre estos nodos. Y aquí aparece otra revolución: John Nash y la teoría de juegos. Claro, me imagino que todos han visto la película Una mente brillante, ¿no? Que John Nash se hizo conocido por esa película, no tanto por su teoría. Nash demuestra algo fascinante. En muchas situaciones, nadie obtiene el mejor resultado posible actuando únicamente para maximizar el beneficio individual.
El equilibrio surge cuando cada participante adopta una estrategia considerando también las decisiones de los demás. Aquí es importante ser precisos con algo. El equilibrio de Nash no significa que todos obtengan exactamente el mismo beneficio, ni que siempre sea la mejor solución social. Lo que demuestra esta teoría es que existen situaciones estables donde ningún jugador mejora cambiando unilateralmente su estrategia. Ruelas Bossi toma esta idea y afirma que muchas organizaciones exitosas abandonan la obsesión por la maximización individual para construir soluciones donde todos los participantes tienen incentivos para pertenecer a esa red. Él habla más de un enfoque alocéntrico donde el valor se genera coordinando múltiples actores y no únicamente optimizando un solo negocio. Lo que quiere decir es que a veces ganar un poco menos individualmente permite ganar mucho más colectivamente. Y pregunto, ¿Apple vende teléfonos? No. No, por supuesto. Apple orquesta todo un ecosistema. El teléfono es apenas la puerta de entrada. El verdadero activo es la red, la música, los desarrolladores, el iPhone, el iCloud, los AirPods, el App Store, los usuarios, los creadores. Es un sistema complejo. Y Cemex, que está dentro de las tres cementeras más grandes del mundo, no ganó porque fabricara el mejor cemento, no mejoró la fórmula del cemento. Ganó porque coordinó una red mucho más compleja. Su innovación, o sea, la principal innovación de Cemex estuvo en su modelo de negocio y en la capacidad de actuar como nodo orquestador, integrando distribuidores, financiamiento, logística y creando una propuesta difícil de imitar. El cemento seguía siendo cemento. Lo que cambió fue la forma de que Cemex empezó a conectar con las personas. Entonces, concluimos que la estrategia dejó de consistir en producir más. Ahora consiste en conectar mejor. Ujú. Y si las empresas más exitosas del mundo crean valor coordinando redes, ¿qué ocurrirá cuando una organización tenga como propósito precisamente construir una red basada en confianza, reciprocidad y referencias? Las empresas ya no compiten solas, compiten a través de redes que son capaces de construir. Ya casi durante más de media hora hemos hablado de evolución, historia, economía, estrategia. Tal vez algunos de ustedes todavía se pregunta, ¿qué tiene que ver todo esto con BNI? Todo. La respuesta es súper sencilla, es todo. Porque si la ventaja competitiva del siglo XXI consiste en construir y orquestar redes de confianza, entonces estamos listos para comprender qué es realmente BNI. Creo que hasta ahora hemos estado haciendo la pregunta equivocada. ¿Y si BNI nunca fue un grupo de networking? Hasta ahora hemos hablado de antropología, hemos hablado de historia, hemos hablado de economía, de estrategia, y probablemente muchos de ustedes todavía están esperando que empiece la conferencia sobre BNI. La verdad que esta conferencia empezó desde el inicio. Y he escuchado muchas veces a muchas personas decir, no creo en BNI, no creo en el networking, no creo en las referencias. Y yo siempre me hago la misma pregunta, ¿cómo no va a funcionar algo que nos permitió sobrevivir a nuestra especie durante cientos de miles de años? Ojo, BNI no inventó el networking. Lo que hizo BNI es que BNI organizó un comportamiento que la evolución lleva cientos de miles de años perfeccionando.
Entonces, lo que hace BNI es que convierte una capacidad biológica en una competencia empresarial. ¿Qué tal? Creo que ahora todo empieza a tener sentido, ¿no? Nuestros antepasados construían confianza porque ella dependía de su supervivencia. En BNI la confianza genera referencias. Nuestros antepasados compartían recursos. En BNI compartimos oportunidades. Nuestros antepasados cuidaban su reputación. En BNI la reputación determina la calidad de las referencias. Nuestros antepasados aprendían unos de otros. En BNI sucede exactamente lo mismo. Y no es porque alguien lo haya inventado, es porque así funciona el ser humano. Y aquí quiero introducir una idea completamente distinta. La mayoría cree que un capítulo está formado por personas. Yo no lo creo así. Creo que un capítulo está formado por relaciones. Miren esta frase. Las personas no generan el verdadero valor de un capítulo. Las relaciones entre ellas sí. Ujú. Creo que aquí hay una enorme diferencia, ¿no? Y aquí quiero citar a Robert Putnam, que escribe Bowling Alone, donde desarrolla el concepto del capital social. La idea central es sencilla. Él dice que las comunidades donde existe más confianza y cooperación suelen generar mejores resultados sociales y económicos. No porque tengan más recursos, sino porque saben colaborar. Entonces pregunto, ¿qué produce realmente un capítulo de BNI? No produce reuniones, produce capital social. Y el capital social termina convirtiéndose en oportunidades. BNI no vende referencias, BNI construye confianza. Las referencias son la consecuencia. Las referencias no son el producto de BNI, son el subproducto de la confianza acumulada. Y eso explica por qué algunas personas reciben muchas referencias y otras casi ninguna. No es magia, esto no es suerte, es simplemente confianza. Ujú. La mayoría cree que un one-to-one sirve para conocerse. Yo creo que sirve para otra cosa. Sirve para reducir incertidumbre. Aquí podemos conectar, en un one-to-one podemos conectar con la psicología evolutiva. Nuestros antepasados necesitaban responder rápidamente una pregunta. ¿Puedo confiar en esta persona? Hoy seguimos haciendo exactamente la misma evaluación, solo que ahora ocurre en una reunión de negocios. Por eso un one-to-one no es un café, es un proceso deliberado de construcción de confianza. Y aquí quiero conectar con Ruelas Gossi. Él habla de nodos, nosotros hablamos de esferas, pero el principio es exactamente el mismo. Una esfera no es una lista de profesionales, es un ecosistema. Cada miembro aumenta el valor de los demás. Cuando una esfera funciona correctamente, deja de parecer un grupo de empresarios, comienza a comportarse como un organismo vivo. Una esfera de contactos es una fuente inagotable de referencias. Y BNI no funciona porque las personas sean buenas. BNI funciona porque aprovecha principios de cooperación que han acompañado a nuestra especie durante cientos de miles de años. Pero conocer estos principios no basta. La cooperación permitió sobrevivir al Homo sapiens. La cooperación permitió construir la civilización. La cooperación permitió crear las empresas modernas. Entonces,
Hace 300.000 años, nuestros antepasados descubrieron que solos podían sobrevivir algunos días, pero descubrieron algo mucho más grandioso, que juntos podían cambiar el mundo. Hoy seguimos enfrentando el mismo desafío. No sobrevivimos gracias a la competencia. Nosotros prosperamos gracias a la cooperación. Y Benny no inventó ese principio, simplemente nos ayuda a practicarlo de manera consciente. Entonces, el verdadero networking no consiste en conocer más personas, consiste en convertirse en alguien por quien muchas personas quieren responder. Y aquí quiero llegar a la siguiente reflexión, que muchas veces nosotros visitamos todos los capítulos que están en nuestra región o en nuestro país y nos olvidamos de lo más importante, que es construir esas relaciones profundas de confianza, que es lo que nos van a permitir sobrevivir y crecer. Bueno, me dieron una hora, pero creo que he corrido. Puedo dejar el espacio para cualquier consulta o pregunta que alguno de ustedes tenga. Muchas gracias realmente por escucharme. Espero que haya sido valioso este aporte. Si gusta, levanta la manita virtual para irle pasando las consultas, porque si no empiezo a preguntar yo. Sara, estás en mute ya. Dale, amiga. Gracias. Gracias, Percy, por lo que has compartido. Realmente sí me has dejado pensando, porque es cierto todo lo que dices, y esa es una de las razones por las que yo entré a BNI. Yo no entré para conseguir negocios, sino para poder compartir con otros empresarios igual que yo mi día a día y aprender. Em, y bueno, mi pregunta es, de acuerdo a todo ese análisis que has hecho y, y la experiencia que tienes en cuanto a las vivencias en BNI, ¿cuál es la recomendación de cómo debemos en realidad ver a BNI y cómo le podemos sacar provecho a nuestras membresías? Ujú. A ver, creo que hoy día estoy un poco filosófico, Sara. Utilicemos uno de los principales valores que es el giver gain. Mira, y yo creo mucho en leyes universales. Durante mi vida he ayudado a mucha gente. Y creo que como a muchos nos ha pasado que dicen, no, mira, qué mal me ha pagado esta persona. Como que Mm. esperando algo de esa persona. Pero también a mí me ha ayudado gente que yo no tenía o sea, ellos, o sea, yo no había hecho nada por ellos, pero sin embargo ellos me ayudaron de manera desinteresada y sin ninguna obligación de ayudarme. Entonces, ahí entendí esa ley universal de la reciprocidad, ¿no? Claro, como yo he ayudado a otras personas, estas personas también me están ayudando a mí. Y creo que en Beni tenemos que estar con esa filosofía. Seamos pacientes, o sea, los negocios van a llegar, las referencias y los negocios van a llegar producto de la consecuencia del trabajo que nosotros hagamos. La BNI es una maratón, no es una carrera de velocidad. Y yo creo que si nosotros genuinamente estamos para ayudar, la ayuda va a venir a nosotros.
Y te digo porque eso es lo que yo también he vivido en BNI. Yo entré, y lo expliqué al comienzo, yo entré con una nueva empresa, con un giro de negocio totalmente distinto a BNI. Y esta empresa ha crecido, ya lleva 6 años en BNI, ha crecido en BNI, ¿no? Y o sea, tengo 3 líneas de negocios y esta que empezó chiquita, con la que estoy en BNI, ya se está convirtiendo en una fuente importante de ingresos para mí. Y realmente la proyección es buena, o sea, que el crecimiento va a ser más, ¿no? Entonces, sí, yo sí soy un convencido de que esto funciona y porque lo vivo. Ujú. Percy, yo quisiera agregar algo. Sara, o todos, para contarles a todos. La semana pasada andaba en Guatemala viendo un cliente que son 150 McDonald's. Sara, yo no hice absolutamente nada para que sucediera, sino que alguien de Guatemala me dijo, Juanca, tengo una oportunidad que quiero presentarte. Entonces me fui 10 días para Guatemala, Sara. Y me di cuenta que Guatemala, Honduras y Nicaragua pertenecen a un mismo dueño, a una familia. Y yo no hice absolutamente, ¿se va a dar o no se va a dar, como dice Percy? No lo sé, pero sin haber yo hecho nada, Sara, me fui a conocer los primos de Guatemala. Bueno, yo te corrijo, Juanca, Sí, porque vos has hecho mucho. Es mucho, mucho. Es que ese es el trade-off, digamos, el intercambio que vos tenés con BNI. O sea, nosotros venimos a construir relaciones. ¿Cómo llegaste vos a tener la credibilidad necesaria para que te pudieran llevar a Guatemala? Es algo que vos has construido, no solamente con tu carrera profesional, sino a través de toda esta exposición que vos has generado, que te has generado a través de BNI, tanto que empezaste en Costa Rica y pasaste a México, y que si todo sale bien pasarás a Guatemala también. Entonces, no, me animo a corregirte y decirte, man, no es que no hiciste nada. Tal vez no moviste, tal vez no fuiste activamente en busca de esa referencia, claro, pero, claro. pero estando ya dentro de BNI, absorbiendo la misma cultura de BNI, es que se nos abren esas puertas justamente basándose en la credibilidad que hemos sembrado. Sí, 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 tienes toda la razón. Lo que pasa es que yo no trabajé la referencia, digamos, para contestarle a Sara. Yo ni me imaginaba que eso pudiera existir. Eh, ¿Se va a dar o no se va a dar? Solo Dios lo sabe. Pero sin haber trabajado la referencia, voy a dar a Guatemala la semana pasada. Claro, si busca un diseño eléctrico unificado, yo conozco un ingeniero eléctrico que te En puede Costa Rica, asistir. buenísimo. Sí, lo sé. Jairito, Eh, Muy de acuerdo con Adrián. Y no sé, yo he escuchado a Percy y muy chévere como junta la parte antropológica con lo que está funcionando ahorita, ¿cierto? Y pero más potente y es como a veces ni siquiera ya es la esfera la que tiene ese valor, ese capital social, sino que eso se expande, por ejemplo, como lo acaba de decir Adrián con Juan Carlos, con otras personas. Yo voy para Costa Rica por la Cámara de Comercio en 15 días para Costa Rica. Pero ha sido mucho más amable la gente de Bene que empecé a contactar que los mismos que me están llevando, ¿me entiendes? De la Cámara de Comercio. Pues, como, ahí te saco una cita, pero en cambio, listo. Está bien, les mandé una long list para que me saquen las citas, pero hoy por otro lado, yo, bueno, yo tengo mi capital social, pero es que lo bonito es eso, es que no los contacto todo el tiempo, pero están allí. Es que sí, es ir a tocar la puerta. Entonces le pregunté a Carlos Hurtado, Carlos, ¿me acordás quién es director consultor está en Costa Rica? Y me dice, Alejandra. Yo, ¿cuál es Alejandra? No, no la conozco. Entonces le escribí, hola, muy buenas, por favor, te llamo en media hora. Me llamo Martín de BNI, se me pasó el tiempo, le dije, uy, qué pena con usted. Cuando conectamos, lo curioso es que me dijo todos los nombres con que yo hoy en día me contacto, igualitos. Es que mira, es que yo hablo con Martín, es que yo no te llamé porque estaba con él. Ese Carlos Hurtado es que me pasó tu contacto. sí, Era impresionante la forma en que
Yo le decía, me falta tu laminita para colocarla acá en mi álbum. Pero fue impresionante ese profesor ahorita, es decir, y Juan Carlos, sí, Juan Carlos, yo creo que, pero era calcada y yo con ella no la veo hace tiempo porque no ha vuelto a las ciertas reuniones. Entonces mira cómo eso que tú decías de las esferas se extrapola. Ese es el tema. Y con Sara es que se va creciendo con el ayudar, con lo que hace Juan Carlos, que ese es tu capital social, no te das cuenta, Sí, no te das cuenta. Va por allí, ¿me entiendes? sí. Excelente capital social, excelente. Gracias, amigo, gracias. Gracias, Dieguito, Jaime. Percy, muchísimas gracias. Juan Carlos, no es que esos invitados de cada semana sí lo ponen a pensar a uno, increíble. Me quedo con esa frase de que el capítulo no son las personas, que el valor está realmente en las relaciones. Yo le agregaría que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y quería preguntarte, yo que soy un gran admirador de los capítulos de afuera que son grandes, ¿cómo crecemos el capítulo? ¿Cómo podemos ser más? Uy, me encantaría tener la respuesta porque es también algo que nosotros estamos haciendo en nuestro capítulo. Fíjate que Cambio cuando se lanza estuvo en el Salón de la Fama en BNI, se lanzó creo que con más de 40 miembros, llegó a tener como 52 y después, como a los 5 años, 6 años, bajamos como a 30 y estamos en esa lucha de crecer, ¿no? Gracias a Dios, el mes pasado entraron 4 nuevos miembros, esperemos que sigan entrando. Eh, Te digo, creo que lo que te podría decir es que los miembros sigan invitando, los invitados son una parte fundamental, que la sesión también depende mucho del presidente, que la sesión tenga mucha energía, ¿no? El director también es indispensable, la mano del director, ¿no? Para que la sesión se lleve con la estructura de vida, ¿no? Que nos da BNI, ¿no? Que no se pierda, entendamos que estamos en una reunión de negocios, ¿no? Que no se pierda esa esencia, que no se vuelva como el club de los días que uno sesiona, ¿no? Hay que entender que estamos yendo a trabajar, ¿no? En una reunión de negocios sí tenemos que comportarnos como tal. Por ejemplo, en Perú se le da mucha importancia al código de vestimenta. Yo sé que en otros países van de distintas maneras, pero al menos en Perú sí, porque, y tiene una razón de ser. Te pongo en una situación. Hay un mecánico con su overol y un banquero en una reunión de networking. ¿Con quién te gustaría conversar? Muy probablemente con el banquero, aunque Ya, la pero, persona de overol me gusta porque trabaja. claro, pero si los ves a los dos con traje, no vas a distinguir quién es el mecánico y quién es el banquero, ¿no? Te vas a acercar por igual a los dos. Así es. Entonces, creo que por ahí estoy en búsqueda también de esa respuesta, Diego. Espero encontrarla y en la siguiente te diga, Diego, ya encontré la fórmula para que los grupos crezcan y es esta. Creo que nos va a Per- tocar ir creando esa fórmula. de todo Percy, lo que, Sí, pero gracias. de todo lo que he dale. visto, les voy a recomendar algo que lo vi y lo vi en Costa Rica, no lo he visto en Puebla aún, es hacer una noche de invitados. Traiga a sus amigos y no se va a hacer una sesión, sino se va a hacer un compartir de networker. De ahí sale gente. Lo vi en Costa Rica y me gustó montones en un capítulo que estuve, que lo que hicimos fue hacer una noche de networker. Entonces invitábamos gente, trajimos potenciales, vieron la armonía que había entre unos y otros y eso hizo que nos entraran 10 a un capítulo. Es lo más brillante que he visto. Yo dije, wow. En Puebla todavía no lo he visto. En Toluca tienen algo hermosísimo también, quiero contárselos. Todos los meses tienen la tarde del networker. Invitan a todos los 9 capítulos que tiene Toluca y además sí, hacen invitados. Es impresionante. Yo he ido 2 veces, una vez. Ahí conocí a Pascal, al francés que entró y se fue, que tenía hoy un compromiso.
pero fui desde Puebla hasta Toluca, la tarde Toluca le llaman ellos. Y es todos los capítulos que se puedan unir en una reunión. Hacen algo, hacen networker, hacen un expositor y llevan a otros. Entonces no le explican qué es BNI, sino que dicen, wow, qué lindo y conocí a esta persona. ¿Quieres entrar a eso? Aquí está, le presentamos a BNI. Son las Bueno, dos cosas que con mi experiencia he visto para atraer la tarde Toluca, porque así es como la conocemos aquí, y la otra hacer una red invitando amigos de networker, nada más, para que empiecen a interactuar unos con otros. tenemos que Amanda, aprender de los principios antropológicos, porque a sí, eso nos reuníamos antes. sí, sí, sí. Hacer una reunión de networker y llevas invitados. ¿A qué vamos? Vamos a hacer network a que conozcas empresarios, pero sin estructura BNI, simplemente más informal y de ahí en Costa Rica conseguimos 10. Fue chulada. Y en Toluca es impresionante. Claro, cada uno se le pega al invitado para que no se lo roben para otro capítulo, pero el resto funciona perfecto. Claro, Amandita, ¿cómo pero estás? Un gusto saludarte. ¿Cómo está mi Oaxaca precioso? Muy bien, Oaxaca ya está esperando a todos a la Guelaguetza, ¿cómo ves? Ya Eso. estamos en el mes de julio de Guelaguetza, así es que los que quieran venir a Oaxaca, es nuestro mes como oaxaqueños, donde llega mucha cultura, vienen muchas partes del estado. Ves dialectos, ves vestimenta, es un mes muy bonito, ¿no? Y bueno, pues aparte de platicarles, fíjate que hoy estaba en una capacitación en donde tenemos que centrarnos en que una sesión presencial o vía Zoom es directamente para esos visitantes e invitados, no es para nosotros, como comentaban hace ratito, ¿no? Sino es para esos visitantes. Entonces, decían que cómo podíamos hacer crecer el capítulo y creo que tienen razón en esta parte. Ves que cuando tú subes a un visitante invitado en el Connect, todos podemos ver quién va a ir de visitante a nuestra sesión. Ah, pues hacer la práctica de llamarles, mandarles un mensajito de que nos da mucho gusto que esté ahí y si hay algo que a ti te sirva para hacer la conexión con esa persona, pues de una vez irte acercando. Eso hace que la persona se sienta cobijada, que tenga esta parte de decir, yo quiero pertenecer. Entonces, creo que hemos dejado de hacer eso. Yo me acuerdo que yo entré hace 5 años, cuando fui coordinadora de anfitriones, eso hacía, mandarles un mensajito y que lo esperaba en la mañana y cuando me los encontraba, pues yo ya lo conocía, aunque no lo conocía físicamente, pero ya sabía su nombre y a qué se dedicaba. Y eso hace que tengas una conexión. A mí hoy me quedé así pensando, dije, wow, son cosas que dice la metodología, pero que hemos dejado de estar haciendo. Entonces creo que es eso, como acercarte antes a ese visitante invitado para que se quede, porque hay veces que tenemos, por ejemplo, en mi capítulo, últimamente mañana tenemos 10, en la anterior tuvimos 14, pero Wow. el detalle es la conversión. Sí. ¿No? Porque se emocionan y hay veces que de repente pues a uno les cuesta, ¿no? El soltar la cantidad de dinero, pero el detalle es que ellos vean que realmente eres productivo y lo que también comentaba hoy Luis Loaiza era que te escuchen cuando tú das tu rendición de cuentas. No soltar la rendición de cuentas, porque hay veces que como equipos, bueno, es para, sáltatela, no te las debes saltar, porque eso es lo que va a enganchar a ese prospecto de que diga, wow, aquí trabajamos. Ahorita me encantó lo que dijeron porque eso es lo que venimos, trabajamos. Ayer con mi coordinador de educación, fíjate que yo no me había dado cuenta de esto, porque luego me dicen que yo todo BNI y yo todo BNI, en todo ando en BNI, pero yo sabes que he identificado que para mí BNI es una sucursal de Panfidel. No, Mm. no es adicional, es la sucursal y como yo trate a esa sucursal, es como a mí me va a generar. Si yo la quiero, si yo la cultivo, si yo estoy viendo a quién ayudar, cómo le hacemos, eso es lo que a mí me quedó en mi mente, es mi sucursal, es otra sucursal que yo tengo
para poder trabajar bien las referencias para mis compañeros y para enseñarles qué es lo que yo hago. Es algo que quería compartirles. Súper. Gracias, Juan. Rafa Mauleón, tenía la mano levantada y te arrepentiste, amigo. Tenía la mano levantada, mi buen Juanca, ¿cómo estás? ¿Cómo Bien, están todos? Mucho gusto para varios que no conozco por acá. Bueno, pues voy a lanzar la pregunta, a ver qué tal me va. Yo ando con un poco de dilema. Gracias, Percy, por todo lo que nos compartes. Yo también recomiendo mucho el libro de Sapiens, lo leí, me gustó mucho, yo lo aplico muchos conocimientos al tema comercial, que es lo que yo domino. Eh, Fíjate, digo, creo mucho como bien lo dices, en las relaciones. ¿Qué pasa cuando llegas a un lugar en donde sientes que las relaciones no van acorde a tus valores? Esa era como mi pregunta. O sea, ¿qué sugieres? ¿Cambiar de lugar o seguir ahí y no acercarte a esas relaciones? ¿Qué sugerirías ahí, Percy? Gracias, Rafael, por la pregunta. Fíjate, a mí me gustan mucho los dichos. Anda con lobos y terminarás aullando. Ok, ya me acabas de decir todo. Ujú. sí. Dicen que eres tú el promedio de las 5 personas con las que más te juntas. Wow. Entonces, mi sugerencia es siempre trata de juntarte con gente mucho más capaz que tú, para que tú seas el quinto capaz. Si quieres ser millonario, júntate con 4 millonarios, Ujú, para que tú seas el quinto. sí. Perfecto. Marco Antonio Eligio. Está muy callado hoy ese muchacho de Ciudad de México. Me tiene preocupado. Es que, Juan Carlos, ¿cómo no estar callado si cada que uno entra aquí es escuchar y poner, digamos, a pensar, nos ponen a pensar cosas con esta educación, con estos talleres, con esta capacitación que nos dan? Porque, por ejemplo, con Percy, justamente me recordó o nos recuerda, no sé si los quiero meter a todos ustedes dentro de estos recuerdos, que cuando uno es joven, quiere comerse al mundo, quiere hacer, deshacer, hacer bastantes cosas. En mi caso, por ejemplo, recuerdo bastante que a mis 22, 23 años, cuando estaba estudiando, quería hacer cosas, quería dar terapia, yo soy psicólogo para quien no me conoce, quería hacer negocios y como lo dice Percy, júntate con lobos y aullar aprenderás. Y yo no estaba con lobos en ese entonces. Entonces, conforme uno va creciendo, yo soy de la Ciudad de México, conforme uno va creciendo, se da cuenta de que tiene que trabajar, de que en casa lo enseñaron o lo malacostumbraron a comer 3 veces al día. Entonces, pues tiene que buscar trabajo, tiene que buscar oportunidades, tiene que desarrollarse. Entonces, va perdiendo esos sueños, esos anhelos, esas ganas de querer hacer, de querer emprender, de querer hacer muchas más cosas. Y cuando uno no está con lobos, pues pasa todavía más. Y Sí. ahorita que Percy justamente nos habla de todo esto de BNI, yo llegué a BNI justamente de esta manera. Cuando yo llego a la primer sesión a la cual me invitan a BNI, despertó ese sueño que a los 22 años tenía y que dije, yo necesitaba o yo quería estar hace años en un equipo donde todos nos pasáramos de referencias, donde todos creciéramos nuestros negocios, donde todos quisiéramos hacer dinero y afortunadamente voy para la renovación del segundo año con mi membresía. Entonces, pues eso quiero, Percy. Quiero aprender a aullar porque todos escuchamos que vamos aprendiendo de BNI, vamos sabiendo cómo se maneja y por eso cada que hay oportunidad de conectarnos a este tipo de capacitaciones, de educación, de talleres, por ejemplo, Amanda en la mañana estaba comentando justamente la plática que hizo Loaiza, no sé, los lunes de capacitación, martes aquí contigo, hay algunos que, por ejemplo, se han conectado a Networkeando, historias de éxito, podcast, o sea, queremos hacer más y ese sueño todavía lo seguimos teniendo y queremos seguir desarrollándonos para poder hacer mejor lo que ya venimos haciendo.
Súper, Gracias, súper. Juan Carlos. Con gusto, Gracias, amigo. Marco Antonio, qué bonito testimonio has dado y mira, lo que te puedo decir que estás en el lugar correcto. Estás en el lugar correcto, vas a crecer muchísimo porque estás con gente que también está buscando crecimiento. Y algo que siempre recomiendo cuando entran nuevos miembros es de que BNI tienes que hacerlo parte de tu estrategia comercial, o sea, de tu empresa. O sea, BNI nosotros estamos yendo a trabajar para que no se convierta en esa, uy, me toca sesionar, ay, qué pesado, levantarme temprano, no, hay que ser one to one. No, o sea, es parte de tu trabajo. Entonces, si queremos que funcione, tenemos que trabajar. Es como que si nuestra empresa querramos, pues, vender y estar sentados en el escritorio sin ni siquiera salir a la calle a ver qué está pasando, ¿no? Sí. Es exactamente igual. Sí, por eso el poder del uno, Percy. Jairito, ¿querías aportar, amigo? Aquí hay gente de Guadalajara, ¿cierto? Sí. No, hoy no hay nadie de Guadalajara. No es de Oaxaca. ¿Cuántos habitantes puede tener Guadalajara? ¿5 millones? No, tiene como 11, creo. 11. Bueno. 11 Sí, o ¿Cuál es la 12. probabilidad? ronda los 11 ¿Cuál es 12. la 11 a 11, 12. 12? ¿Cuál es la probabilidad de en un mismo día que una persona que yo conozca haya conocido a alguien ese mismo día de BNI y que eso me ayude a cerrar un negocio? En Salvador me conectan con una persona de México. Hasta ahí México. Entonces, listo. Me dice, ¿usted tiene clientes en México? Yo sí. Y me acordé de Alejandra Espinosa, de BNI. Y le dije, no, se llama Alejandra Espinosa, tiene una empresa de esas características. Ah, qué casualidad. Yo conocí a una señora hoy llamada Alejandra Espinosa. Y dije, no, pues imposible. Porque ¿cómo se va a hacer? La conocí en la mañana. Eran como las 11 de la mañana y las 7 de la tarde. Yo, pues sí, pues, tanta gente con el mismo nombre. Terminamos la reunión. Alejandra, ¿usted conoce a un señor de tal, tal? Ay, sí, lo conocí esta mañana. Yo, ¿qué es esto, Dios? Sí. ¿Ah? En Guadalajara hay Son cosas otro que que uno, es, en Guadalajara hay otro que es igual, que es Elías Rosales. Ese señor es el mejor conector que conozco en Guadalajara. Es la impresionante. misma persona. Es Entonces, hay lindísimo. cosas que uno esa capital social que decía Percy es incalculable. Es decir, es que no, una referencia se da, hay un número, eh, un gracias, pero ¿cómo se le calcula el capital social a mi red? Sí. ¿Entiendes? Eso es incalculable. Y es como decía el amigo Diego, cada vez trae gente, como dice un amigo acá en BNI Champions, espectacular. Sí, sí. Claudia, Claudia, ¿estás por ahí? Yo sí quisiera que psicológicamente nos estudiaras un poquito, por favor. Clau, ¿estás por ahí? No, creo que se está ando haciendo algo. Fiorella Alvarado, ¿qué te queda hoy? Amiga, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tal? Yo soy de Perú, de BNI Éxito. Y bueno, hoy fui invitada por Sara, que ayer nos referenciaron y justo conversando por WhatsApp me invitó al UD de hoy. Entonces sí, me parece bastante interesante. Sinceramente, yo también soy casi nueva en BNI, tengo 2 meses a lo mucho. Hace poco terminé mi mentoría, pero Wow. estoy encantada. Siento que es un grupo, una comunidad en la que tú puedes eh, proyectar lo que tú sabes y aprendes mucho. Yo sinceramente sí estoy aprendiendo mucho de varios rubros, de varias personas. Los one-to-ones me han podido acercarme a más personas, cosa que en la vida diaria o antes de BNI no era tan usual, ¿no? O sea, yo me dedico a lo que es logística internacional. Obviamente tengo clientes con los cuales me reúno diariamente, pero no hay como una afinidad como la que se encuentra en BNI, ¿no? Y sí, Claro. estoy bastante encantada, bastante gustosa de pertenecer a este grupo. Súper. Claudia, ahora sí. ¿Yo? Sí, señora, sí, señora. No, yo Eres la siempre única que está en la agradecer. sala que se llama Claudia. Eh, Yo amiga, ¿qué creo te que queda hoy? ¿Qué te sí, queda? me queda hoy que una vez más confirmo el gran apoyo que significa BNI
que están presentes en diferentes momentos que tenemos, digamos, de dudas, de preguntas. Hay alguien ahí con quien puedes pimponear, digamos. Y para ser todos nosotros empresarios, mini empresarios independientes, yo creo que es un gran equipo. Así que no me siento sola, me siento siempre acompañada. Wow. Y Sara Arangurí, que me dijo que hoy no se perdía la presentación de Percy. Percy, tu fan número uno hoy era Sara. Amiga, ¿qué te queda hoy? Estás en mute. ¿Qué me queda hoy? Que primero que nada, no me equivoqué cuando elegí a Benet. Wow. Y segundo, que hay que trabajar, pero trabajar en hacer relaciones de confianza, porque eso es lo único que nos va a ayudar y que me ha ayudado cuando los momentos han sido difíciles. ¿Sí? Ujú. Esta semana andaba en Guatemala y di la unidad de educación en 4 capítulos, Sara. Y para mí, una de las experiencias que he vivido más bonita en internet está la historia, es de una niña recogiendo estrellas. Una niña en una playa recoge una estrella, la limpia y la tira al mar. Y un señor le pregunta qué está haciendo. Ella le dice salvando una estrella. Y el señor le dice, pero son millones, no vas a salvarlas todas. Entonces ella toma otra y le dice, sí, pero esta ya logré salvarla. Si todos salváramos una estrella de BNI que está en negro o en amarillo o en rojo, es porque esa persona está pasando alguna crisis y necesitamos ser esa persona que se acerca a uno. Si todos ayudáramos a uno, wow, BNI sería mucho más. Pero tenemos que tener la sensibilidad de poder ayudar a otro. Y las historias de Perú para mí son impresionantes. El señor que le secuestraron una hija, la señora que se le murió el esposo y hoy vende vinos sin saber nada del negocio. Raúl Esquinca perdió 2,5 litros de sangre y en media hora un muchacho de Guadalajara, en media hora recibió 32 donantes. Es ese capital humano o capital que no tenemos en dónde poner ese gracias por negocio concretado. Porque todos al final tenemos problemas y lo mejor es tener a alguien, porque el problema entre varios es más fácil que llevarlo solo. Entonces, BNI es eso. Para mí es una hermosa comunidad donde todos nos podemos ayudar. Y el empresario es muy solo. Somos muy solos, no tenemos a quién contarle la historia o a quién decirle no tengo plata para pagarle al SAT o no tengo plata para pagar la planilla. Y nos da vergüenza contárselo a la familia o a alguien y necesitas a alguien a quien decirle no tengo cómo pagar, no sé cómo hacerlo. Y por lo menos necesitas alguien que te escuche para poderte dar ideas en medio de lo que estamos, ¿verdad? Entonces, eh, para mí esto es BNI. Es un capital social que no tenemos forma de explicárselo a los que no están en BNI. Y Rafa, para contestarte a ti, todos tenemos etapas. Yo tengo cuatro hijas, una en el cielo y tres en la tierra. Y mi hija menor me dijo algo que me impactó y todas las mujeres me van a decir, sí, sí, es cierto. Me dice, papito, entienda, las mujeres vivimos 3 semanas en crisis y solo una semana al menos va bien. Y yo dije, wow, la de la menstruación, la de las hormonas, o sea, y eso lo entendí hace como 2 meses con mi hija menor que tiene 25 años. Y le dije, perdóname, pero en mi vida había creído en esto. Entonces, creo que esto es una hermosa, lo más lindo hoy, agarrando toda la información que nos dio Percy, es la humanidad ha evolucionado. BNI va a evolucionar igual.
y estamos evolucionando. Los negocios que yo ofrecía hace 5 años, hoy no los ofrezco, porque yo pongo tecnología, eso ya está obsoleto. Entonces, o te reinventas todos los días o te quedas en evolución allá atrás. Entonces, creo que esto es BNI. Y lo más lindo es lo que siempre digo, yo tengo 360.000 primos en 80 países y donde llego me siento en familia. Así que, Percy, muchísimas gracias, amigo. No, Eh, gracias a ti, Juan Carlos. De verdad, gracias por esta oportunidad. Qué lindo habernos visto en ese capítulo y te vi ahí. Yo dije, wow, Percy tiene que ayudarnos en. Y qué hermoso cómo agarraste ese tell story de la evolución hasta llevarnos a BNI, que BNI somos todos. Entonces, muchísimas gracias, amigo. La verdad que esta es tu casa. Espero que te pueda invitar nuevamente para que nos vuelvas a ayudar. Eh, yo no sé si alguien quiere aportar algo más, pero yo me quedo muy satisfecho y muy contento porque creo que todos nos llevamos un granito, una idea, algo que nos confirma por qué es que estamos en esta organización. Así que nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, como Muchas siempre, gracias. cuánto valor. Gracias. Gracias, Nos Gracias. vemos. Gracias, Juan adiós. Carlos. Tarde. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, Percy. Gracias, Un Juan Chao. placer, Carlos. gracias. Chao, Excelente chao. noche. Gracias a todos. Bye.